Muy bien, ya tenemos preparada nuestra aplicación para trabajar para aplicar los conceptos aprendidos ahora a través de Ado.net. Debemos entonces, antes de continuar, generar nuestra base de datos con las cuales vamos a trabajar. Para eso, entonces, vamos a trabajar en el segundo laboratorio. Laboratorio número 2, creando las bases de datos. El modelo de base de datos con el cual vamos a trabajar es el siguiente. En este modelo podemos observar entonces que existe una tabla llamada producto. Este es un pequeño ejemplo de lo que sería una base de datos para una bodega, donde tenemos los productos. Cada producto va a estar y se va a ingresar a través de una compra, que es el que se muestra aquí. Tenemos nuestra compra y el detalle de compra. Se va a descargar del inventario a través de una venta. La venta se va a relacionar con un cliente, el encabezado de la venta y el detalle de la venta, y la compra se va a relacionar con un proveedor. A través del encabezado de la compra y el detalle de la compra va a especificar el producto que va a ser ingresado o con el cual se va a aumentar el stock disponible. Para generar esto nosotros necesitamos como requerimiento o como requisito tener instalada en nuestra máquina primero Microsoft Access. Si tenemos instalado la suite de Office de Microsoft, va a estar instalado este motor de base de datos, y si no vamos a tener que descargarlo. También necesitamos tener instalado en nuestra base de datos en forma mínima SQL Server Express desde la versión 2008 en adelante. Puede ser la versión 2012 o cualquiera última que ustedes hayan creado. No necesariamente esta se va a instalar junto con C Sharp, con Visual Studio Express, por lo tanto, o con Visual Studio, por lo tanto hay que descargar esta base de datos. Para eso los invito a que ustedes entren a la página de Microsoft, busquen a través de Google o cualquiera de sus buscadores SQL Server Express. Ahí van a poder encontrar la versión que pueden instalar según su sistema operativo y según la arquitectura de su equipo, ya sean 64 o 32 bits. Adicionalmente, tenemos que tener instalado para el caso de SQL Server el administrador, en este caso SQL Server Management Studio, que nos permite trabajar de una manera gráfica la conexión a la base de datos y poder crear las queries o crear las tablas y la base de datos para poder trabajar tranquilamente con ellos posteriormente. Partamos entonces con la actividad número 1. La actividad número 1 nos va a pedir que creemos una base de datos llamada ejercicio Cardex en Access. Esta base de datos la vamos a guardar en el mismo directorio donde tenemos nuestra solución, y vamos a generar una carpeta llamada datos, y ahí vamos a guardar toda la información. Vamos a abrir entonces Access para crear nuestra base de datos. Para crear nuestra base de datos vamos a elegir la plantilla base de datos de escritorio en blanco. Como nombre de base de datos dijimos que íbamos a ponerle ejemplo Cardex, la extensión ACC Access Database para la versión 2013 de Office. Vamos a elegir el lugar donde vamos a guardar esta base de datos. Vamos aquí a ubicarnos en el mismo lugar donde tenemos nuestro proyecto denominado ejemplo Cardex. Vamos a crear aquí una carpeta que vamos a llamar datos, y aquí vamos entonces a almacenar nuestra base de datos. Aceptamos y ponemos crear. Por lo tanto, hemos creado nuestra base de datos en blanco para trabajar con el script que nos han proporcionado.
cerramos esta tabla y ahí tenemos nuestra base de datos en blanco. Muy bien, ya hemos creado la base de datos. A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar un script SQL que pueden bajar desde la página que especifico aquí, desde esta dirección, y la cual voy a dejar copiada aquí en el canal de YouTube para que ustedes puedan copiarla y descargar desde ahí nuestra este script. Vamos a abrir en algún editor de texto el script que hemos descargado, el que se denomina ejercicio Cardex Access 2007. Esta secuencia de sentencias SQL nos van a permitir generar nuestra base de datos de una manera bastante simple. Como esta es una base de datos nueva, no es necesario ejecutar esta parte de los scripts. Lamentablemente Access no tiene un administrador que permita generar por lote o ejecutar por lote las sentencias, por lo tanto vamos a tener que crearlas una por una. Vamos a copiar la primera y vamos a generar entonces, aquí vamos a crear una consulta en SQL. Esta es la vista de SQL donde nosotros podemos escribir nuestras sentencias. Aquí la vamos a copiar, la vamos a ejecutar y ahí nos va a crear nuestra primera tabla. Lo mismo vamos a hacer con la tabla compra y vamos a ejecutar, se va a crear la tabla compra. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente tabla, en este caso es la tabla detalle de compra. Vamos a copiar, vamos a irnos a Access, la vamos a pegar y vamos a ejecutar. Ahí tenemos detalle de compra. Hacemos lo mismo con detalle de venta y el resto de las tablas. Copiamos, lo pegamos aquí, detalle de venta en este caso. Vamos a la tabla producto, la copiamos, muy bien. Vamos a ver qué más nos entrega el script. La tabla proveedores y la tabla ventas. Vamos a ir a la tabla proveedores, copiamos, pegamos, ejecutamos. Ahí tenemos la tabla proveedores, la tabla venta, ejecutamos. Ahí está la tabla venta. Muy bien, tenemos nuestras tablas. Ahora lo que nos toca hacer es definir las relaciones entre ellas, porque si nos vamos a la herramienta de base de datos y vemos la relación entre las tablas, vamos a darnos cuenta que no existe ninguna. Cerramos, vamos entonces a nuestro script y vamos a copiar estas relaciones que están definidas acá. Es tentador tomar entonces todas estas que se encuentran aquí, pegarlas y ejecutarlas todas. Recuerden, diseño y ejecutarlas todas de una sola vez, lo cual no se puede. Como les comentaba, el generador de consultas o el editor de consultas permite ejecutar de una consulta a la vez. Nos va a dar este error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejemos la primera consulta que está acá para establecer la relación entre las tablas. Ponemos ejecutar, tenemos hecha la primera relación. Vamos con la segunda, copiamos, pegamos aquí, ejecutamos, hacemos lo mismo con la relación de detalle de compra y la tabla producto. Ahí está, perfecto. Ahora la relación entre detalle de venta y la tabla venta.
ejecutamos. Muy bien. Hacemos la relación entre la tabla detalle de venta y la tabla producto. Ejecutamos. Perfecto. Y finalmente establecemos la relación entre la tabla venta y la tabla cliente. Veamos si ya se ejecutaron o ya están hechas nuestras referencias. Volvemos a herramienta de base de datos, elegimos relaciones y aquí podemos ver cómo están todas las relaciones entre nuestras tablas. Ahí tenemos producto y la relación que existe entre venta y el detalle de venta, y entre compra, y vamos a poner proveedores, compra y el detalle de compra. Este se relaciona entonces con producto, y lo mismo acá tenemos cliente, la venta y el detalle de venta. Muy bien, entonces tenemos ya hecha nuestra relación, nuestra tabla, nuestras tablas, nuestras relaciones, en resumen nuestra base de datos en Access. Podemos cerrar esto, guardamos. Como actividad número 2, vamos entonces ahora a generar la base de datos, pero esta vez en el motor de base de datos SQL Server. Para realizar esto vamos a abrir SQL Server Management Studio. Un punto importante es recordar que en el caso de nosotros como desarrolladores, generalmente tenemos muchas bases de datos instaladas en motores de base de datos instalados en nuestro equipo. Esto haría que nuestro equipo se transforme en un equipo bastante lento en su ejecución. Por lo tanto, una de las conductas normales es tener las bases de datos o los servicios de estas bases de datos deshabilitados hasta el momento en que realmente los deseemos trabajar con ellos. Entonces, como primer paso, vamos a habilitar el servicio, en mi caso el servicio de SQL Server, y una vez habilitado el servicio voy a abrir SQL Server Management Studio para conectarme a la base de datos y poder crear una base de datos llamada también ejercicio Cardex. Y bueno, aprovecho de especificar que la siguiente actividad va a ser ejecutar el script proporcionado, esta vez para SQL Server. Ya, lo primero que vamos a hacer es revisar si los servicios para SQL Server están arriba. Para eso tenemos que ir a panel de control, y dentro de panel de control vamos a buscar servicios, o lo vamos a escribir en la barra de buscar programas y archivos que tiene el inicio de Windows. En esta ventana podemos organizarnos para encontrar todos los servicios que están en este momento corriendo o pueden ser ejecutados dentro de nuestro servidor o dentro de nuestro sistema operativo. Lo vamos a ordenar por nombre. Vamos a bajar hasta encontrar los servicios de SQL Server. Bajamos. SQL Server Browser debe estar SQL Server Browser y SQL Server, en este caso en la instancia de SQL Express, deben estar activos, iniciados. Si se dan cuenta, está el tipo de inicio en manual, por lo tanto nosotros vamos a seleccionar SQL Server Express y lo vamos a levantar. Esto va a tomar un momento mientras el servicio es levantado, iniciado. Muy bien, ahí dice que nuestro servicio está iniciado. Descripción: proporciona almacenamiento, procesamiento y acceso controlado de datos y procesamiento rápido de transacciones al motor de base de datos SQL Server. Lo mismo con Browser. Browser lo que proporciona es la posibilidad de que exista o se pueda hacer la conexión entre SQL Server y los equipos clientes. Vamos a tener que también iniciar este servicio. Ahí se inició el servicio, perfecto. Con estos dos servicios nosotros podemos ahora navegar y poder crear nuestra base de datos en el motor de base de datos SQL Server.
Para eso vamos a levantar Management Studio, SQL Server Management Studio Express, que nos permite manejar, en este caso, nuestra base de datos. La voy a minimizar. Abrimos entonces SQL Server Management Studio. Se demora un poco al abrir. Esta es la versión Express, de descarga gratuita. Y aquí nos está preguntando entonces a qué base de datos queremos conectarnos en forma predeterminada, como ya está levantado los servicios. Es la instancia de SQL Server Express dentro del servidor Facimus PC, en mi caso. La autenticación es autenticación a través de Windows. En este caso es la que nosotros denominábamos seguridad integrada. Vamos a poner conectar y nos va a conectar nuestra base de datos. Dentro de las bases de datos que tenemos disponibles, nosotros necesitamos entonces crear nuestra base de datos para ejecutar el script que hemos descargado. Lo primero que hago entonces es generar la base de datos. Me ubico en este nivel, presiono el botón derecho, digo nueva base de datos. Bueno, aquí vamos a generar nuestra base de datos, la cual vamos a denominar ejercicio Cardex. En forma predeterminada nos va a guardar en esta ruta de acceso el archivo DBF que genera las bases de datos SQL Server. Si queremos elegir otro directorio, nos tenemos que asegurar de que tengan los permisos suficientes para que pueda generar esta base de datos. Vamos a poner aceptar. Se va a crear la base de datos. Ahí está, ejercicio Cardex. Vamos a generar una nueva consulta, o directamente vamos a abrir el archivo denominado ejercicio Cardex SQL Server 2008. Ahí se está abriendo entonces este archivo con los scripts. A diferencia de Access, como vimos, no es necesario aquí copiar uno por uno. Puedo ejecutar completamente el script. De hecho, si ustedes observan, dentro de los elementos que componen la base de datos ejercicio Cardex estarían las tablas, y en este caso no tenemos ninguna tabla, solamente las tablas del sistema. Por lo tanto, vamos a ejecutar el script. Lo marcamos, lo hemos cargado, acá dice ejecutar. Ejecutamos. Los comandos fueron ejecutados correctamente. Vamos a actualizar, en este caso, las tablas, y ahí vamos a ver que tenemos todas las tablas completamente desplegadas. Si quisiéramos ver un diagrama como el que vimos en Access, vamos a cerrar esto. Podríamos buscar aquí dentro de los elementos la opción llamada diagrama de base de datos. Vamos a generar uno nuevo. En forma inicial nos dice que esta base de datos no tiene uno o varios de los objetos de soporte necesarios para usar un diagrama. Vamos a crearlos. Eso lo hace automáticamente nuestro motor. Ahora sí, se está creando todos los elementos necesarios. Botón derecho del mouse, vamos a decir nuevo diagrama de base de datos. En este diagrama de base de datos vamos a representar todas las tablas. Con el Shift y el mouse seleccionamos todas las tablas, ponemos agregar y cerramos. Cerramos aquí. Muy bien, aquí tenemos entonces una vista, nos vamos a alejar un poco. 25, ahí tenemos. Un poquito más grande, 50%. Y ahí tenemos entonces nuestro producto y las otras tablas relacionadas. Esta vista es simplemente para mostrarnos
que de la misma manera como lo hicimos en Access, ya hemos cargado todas nuestras tablas junto a la relación existente entre los demás elementos, entre las distintas tablas, ¿no? Y tenemos, muy bien, y ahí tenemos, falta esta, súper. Entonces ya estamos preparados para poder hacer las conexiones a nuestra fuente de datos, en este caso SQL Server, o en el caso siguiente en el caso anterior era Access. Vamos a guardar esta vista, nos pide un nombre, le ponemos como nombre diagrama general, diagrama general le vamos a poner, diagrama general, aceptamos y ahí está guardado entonces dentro de los diagramas disponibles nuestro diagrama general. Cerramos y ahora podemos cerrar sin ningún problema el administrador de el SQL Server Management Studio. A través del explorador de servidores nosotros podemos conectarnos también a nuestra base de datos sin la necesidad de estar utilizando SQL Server Management Studio. Para realizar eso tenemos que buscar nuestro explorador de servidores. En el caso de que no lo veamos acá, podemos ir al menú ver y aquí elegimos explorador de servidores. Con este explorador de servidores que nos vamos a fijar aquí, podemos generar una nueva conexión a esta base de datos. Para generar la conexión presionamos botón derecho del mouse y elegimos agregar conexión, o también presionamos el botón que está acá. Para conectar a la base de datos nosotros vamos a buscar o actualizar los servidores que tenemos visibles a través de esta interfaz. Si ya no recordamos el nombre, podemos escribirla a mano. El nombre del equipo, del servidor, en este caso Facimus PC, y / el nombre de la base de datos, en este caso ejercicio Cardex. Perdón, de la instancia de la base de datos, en este caso SQL Express. Ahí lo vemos. Vamos a utilizar como seguridad para conectarnos a esta fuente de datos la autenticación de Windows. Eso es porque vamos a utilizar la seguridad integrada con su valor en Yes, en True o SSPI. Vamos a elegir ahora la base de datos a la cual nos vamos a conectar, ejercicio Cardex. Vamos a probar que la conexión no tenga ningún problema y vamos a presionar aceptar. Entonces tenemos ahora una conexión a esta base de datos. ¿De qué nos sirve? Es que nosotros ahora podemos navegar dentro de esta base de datos revisando sus tablas o revisando algún otro objeto que esté disponible, como por ejemplo algún procedimiento almacenado o alguna vista.